A Nacho Vega no lo despertaron confrontaciones, lo despertó algo peor, el presentimiento de que ya no había salida. Mientras Tamaulipas dormía, una red invisible se cerraba centímetro a centímetro sobre el hombre que movía operadores como ganado y millones como basura. Nadie gritó su nombre, nadie tocó la puerta, pero a esa hora exacta, desde la capital, alguien decidió que el líder del grupo del Golfo dejaría de existir en la sombra. Durante años, Nacho Vega fue un fantasma protegido por rutas, autoridades compradas y pueblos enteros paralizados por miedo. En su libreta no había nombres, había condenas. Cada mensaje activaba caravanas de operadores cruzando brechas. Cada llamada liberaba toneladas de mercancía ilegal. Esa noche, mientras confiaba en su red, no supo que Harfuch ya había roto el último eslabón. El reloj avanzaba y la trampa ya estaba cerrada. La orden no fue capturarlo rápido, fue capturarlo limpio, sin confrontaciones que alertaran a sus vigilantes, sin convoyes que encendieran rumores. Cada paso de Nacho estaba mapeado. Las casas de seguridad, los teléfonos desechables, los hombres que dormían preparados por turnos. Cuando salió de su escondite creyendo que era una noche más, no vio patrullas, vio normalidad, y ahí entendió demasiado tarde que la normalidad era la trampa. Nacho Vega no cayó en un rancho ni en un enfrentamiento épico, cayó en silencio, rodeado de hombres que no levantaron la voz. En segundos, manos firmes lo desarmaron, radios encriptados confirmaron identidad, y la orden fue clara, asegurado. El líder que movía tropas de operadores sin mancharse las manos ahora estaba inmóvil, escuchando cómo su imperio se apagaba sin un solo confrontación. En ese instante el miedo cambió de bando. Nacho Vega entendió que no lo habían seguido por días, sino por meses. Cada traslado, cada reunión, cada pago estaba registrado. Harfuch no buscaba una foto, buscaba desmantelar la maquinaria completa. Mientras lo subían a la unidad, en otros puntos de Tamaulipas se activaban operativos espejo. Su captura no era el final, era la señal para que todo empezara a caer. Mientras Nacho viajaba esposado, su nombre empezó a desaparecer de los radios criminales. Los mensajes quedaron en visto, los operadores sin órdenes, los financieros congelados por pánico. Nadie sabía quién mandaba ahora. Eso era parte del plan. Harfuch sabía que cortar la cabeza no basta, hay que sembrar confusión. En cuestión de minutos, el grupo del Golfo entró en su fase más peligrosa, el vacío de poder. Ese vacío se sintió en las brechas, en los teléfonos que no sonaron y en los operadores que esperaron órdenes que nunca llegaron. Nacho Vega era más que un líder, era el engrane que mantenía alineadas las lealtades. Sin él comenzaron las traiciones silenciosas. Algunos corrieron, otros vendieron información. Harfuch apostó a eso, que el miedo interno hiciera más daño que cualquier confrontación. En los centros de mando, los mapas comenzaron a cambiar de color. Casas de seguridad vacías, rutas canceladas, cuentas bloqueadas. La captura de Nacho Vega había activado una reacción en cadena imposible de detener. Los mismos hombres que juraban lealtad empezaron a borrarse entre ellos. Harfuch lo sabía. Cuando el dinero se congela y el mando cae, el grupo se devora desde adentro. Pero el golpe no fue solo operativo, fue psicológico. En los interrogatorios posteriores, los detenidos repetían la misma frase. Nacho sabía todo. Sabía quién cobraba, quién traicionaba y quién iba a ser eliminado. Con su captura, ese archivo humano quedó en manos del Estado. Harfuch convirtió el secreto en arma. Cada dato extraído abría una puerta más dentro del grupo. Nada fue improvisado, y el miedo empezó a viajar en sentido contrario desde las calles. La noticia no tardó en filtrarse. En las colonias donde Nacho imponía orden con terror, el rumor corrió como pólvora. El jefe cayó vivo. Eso era peor que si hubiera caído en una confrontación. Significaba que podía hablar, señalar, confirmar. Harfuch entendió ese efecto dominó y lo dejó correr. No hubo desmentidos ni silencio oficial, solo tiempo, el tiempo suficiente para que el grupo comenzara a desconfiar de todos, incluso de sí mismo. En Tamaulipas la captura se sintió como un temblor silencioso. No hubo celebraciones, hubo cautela. Los que conocían a Nacho Vega sabían que su caída no significaba paz inmediata, sino ajuste de cuentas. Harfuch anticipó ese escenario. Por eso, mientras el nombre de Nacho recorría despachos judiciales, en campo se reforzaban perímetros. La estrategia era clara, contener la furia antes de que explotara. Los informes de inteligencia lo confirmaban. Nacho no era un jefe impulsivo, era un administrador del terror, movía hombres como inventario y dinero como si fuera agua. Su captura dejó contratos criminales sin firma y órdenes a medias. Harfuch sabía que ese desorden era una ventana única. Cada minuto sin liderazgo habría grietas internas. El grupo ya no pensaba en atacar al Estado, pensaba en sobrevivir entre ellos mismos.
Dentro del expediente, el nombre de Nacho Vega aparecía ligado a rutas, incidentes y pagos que cruzaban la frontera sin ruido. No era visible, era eficiente, por eso su caída dolió más. Harfuch no lo persiguió por fama, lo persiguió por control. Al sacarlo del tablero dejó expuestos a mandos medios que ahora debían decidir, huir, traicionar o ser eliminados. Y en ese dilema, el grupo empezó a fracturarse desde el centro. La captura de Nacho Vega no fue anunciada con sirenas, fue confirmada con documentos, órdenes firmadas, traslados discretos y un cerco legal que avanzó más rápido que cualquier confrontación. Harfuch entendía que el verdadero golpe no estaba en la calle, sino en los juzgados, ahí donde los nombres se vuelven pruebas y las sombras quedan expuestas. Para el grupo, el mensaje fue brutal. Esta vez no había escape por corrupción. Mientras Nacho Vega era trasladado bajo máxima seguridad, antiguos aliados comenzaron a borrar mensajes y quemar libretas. Nadie quería quedar conectado a un hombre que ahora hablaba con el Estado. Harfuch lo previó desde el inicio. Sabía que la captura provocaría pánico interno, movimientos torpes y errores fatales. Cada error era una pista, cada silencio, una confesión encubierta. El cerco ya no se cerraba desde fuera, se cerraba desde dentro. Los reportes nocturnos mostraron algo inusual: menos radios activos, menos patrullajes criminales, más paranoia. Nacho Vega era el que calmaba, el que ordenaba esperar. Sin él, las tensiones aumentaron. Harfuch anticipó ese caos y no se apresuró. Dejó que el miedo hiciera su trabajo, porque cuando un grupo entra en pánico se vuelve torpe, visible y vulnerable ante quien sabe observar. En las primeras 48 horas el daño fue evidente: cuentas congeladas, rutas suspendidas y operadores que apagaron teléfonos para salvarse solos. Nacho Vega había construido un sistema basado en control absoluto. Al caer, todo quedó sin respaldo. Harfuch sabía que ese colapso silencioso era más efectivo que un enfrentamiento. No buscaba crear conflictos mayores, buscaba desarticular, y cada hora sin Nacho confirmaba que el golpe había sido quirúrgico. En los pueblos donde Nacho imponía silencio comenzaron movimientos extraños: camionetas saliendo de madrugada, casas vacías, hombres buscando protección que ya no existía. Harfuch entendió el síntoma. Cuando un líder cae vivo, el miedo se multiplica. Nadie sabía quién sería el siguiente señalado. Esa incertidumbre era el verdadero operativo, uno que no requiere confrontaciones, solo tiempo, presión y errores humanos. La captura de Nacho Vega abrió una puerta que muchos temían. En los interrogatorios, los nombres comenzaron a repetirse como ecos: contactos, mandos, rutas que nunca aparecieron en mapas oficiales. Harfuch convirtió cada declaración en un movimiento estratégico. No buscaba velocidad, buscaba profundidad. Sabía que un grupo herido habla solo cuando siente que todos lo han abandonado, y eso, exactamente eso, estaba ocurriendo. Mientras el expediente crecía, la figura de Nacho Vega se reducía. Ya no era el jefe temido, era una pieza clave bajo resguardo. Harfuch sabía que su valor no estaba en la celda, sino en lo que arrastraba. Cada documento firmado, cada llamada intervenida empujaba a otros a caer. El grupo del Golfo entendió tarde que su líder no cayó solo, cayó llevando consigo la estructura completa. El golpe ya no tenía reversa. Con Nacho Vega bajo custodia, el silencio criminal se volvió ruido interno: disputas por territorio, mensajes cruzados, órdenes contradictorias. Harfuch anticipó el reacomodo violento y reforzó puntos clave sin exhibirse. La presión no fue visible, fue constante. Cada intento de reorganización chocó con bloqueos legales y financieros. El grupo buscó reaccionar, pero ya operaba a ciegas, sin mando ni confianza. El golpe reveló algo más profundo. Nacho Vega no mandaba por carisma, mandaba por información. Sabía secretos que mantenían a todos quietos. Al caer, esos secretos quedaron expuestos. Harfuch entendió que el miedo ahora venía desde adentro. Nadie confiaba en nadie. Cada socio sospechaba ser el siguiente. Así, sin confrontaciones mayores, el grupo del Golfo comenzó a desmoronarse por paranoia. En ese punto, la captura dejó de ser una noticia y se convirtió en advertencia. Nacho Vega era la prueba viviente de que la inteligencia alcanzaba incluso a quienes se creían blindados. Harfuch dejó que el mensaje viajara solo, sin discursos. El efecto fue inmediato: operadores huyendo, mandos medios entregando datos, y un grupo que entendió que ya no estaba siendo perseguido, estaba siendo leído por completo. El miedo no tardó en transformarse en traición. Viejos aliados comenzaron a ofrecer información a cambio de protección. Otros simplemente desaparecieron del mapa. Nacho Vega, desde custodia, ya no controlaba nada. Harfuch sabía que ese punto era irreversible. Cuando un grupo empieza a entregarse solo, el Estado solo tiene que ordenar el caos.
Y en Tamaulipas ese orden comenzó a imponerse sin hacer ruido. Con cada día que pasaba, el nombre de Nacho Vega perdía peso en las calles y ganaba valor en los expedientes. Harfuch no aceleró el cierre, dejó que la presión hiciera su trabajo. El grupo intentó recomponerse, pero sin estructura clara todo fue improvisación. Y en el crimen organizado improvisar es colapsar. La captura ya no era un hecho aislado, era el inicio de una caída lenta y controlada. Los informes posteriores mostraron algo revelador. Nadie quería ocupar el lugar de Nacho Vega. El puesto era una condena anunciada. Harfuch había logrado lo impensable, convertir el liderazgo criminal en un riesgo mortal. Sin cabeza clara, el grupo del Golfo dejó de avanzar y empezó a esconderse. Cuando un grupo deja de crecer y solo se protege, ya está derrotado, aunque todavía no lo sepa. La caída de Nacho Vega dejó una herida que no cerró con venganza, sino con desconfianza. Cada nuevo intento de mando era visto como una trampa. Harfuch observó sin intervenir de más. Sabía que el peor enemigo del grupo ya no era el Estado, era su propia fractura. Cuando una organización se paraliza por miedo interno, ya perdió la guerra, aunque aún conserve recursos. En ese escenario el conflicto bajó no por paz, sino por cálculo. Nadie quería hacer ruido y atraer miradas. Harfuch aprovechó la pausa para cerrar expedientes, amarrar órdenes y sellar rutas. Cada firma era un candado más. El grupo creyó que sobrevivir era esperar, pero no entendió que la espera también era parte del operativo que lo estaba asfixiando. Cuando quisieron reaccionar, ya no quedaban salidas visibles. El efecto Nacho Vega se volvió irreversible. Sin líder, sin dinero fluido y sin rutas seguras, los operadores comenzaron a cometer errores infantiles, llamadas desde teléfonos conocidos, movimientos repetidos, reuniones improvisadas. Harfuch no necesitó acelerar nada, solo observó cómo el grupo se delataba solo, cada error era una coordenada, cada intento de sobrevivir una evidencia más. La caída ya no dependía del Estado, dependía del desgaste interno. Con el paso de las semanas, el golpe se volvió estructural. Lo que Nacho Vega había construido durante años se desmoronó sin explosiones. Harfuch entendió que la inteligencia no busca espectáculo, busca resultados sostenidos. El grupo del Golfo ya no operaba como grupo, operaba como células aisladas sin coordinación, y cuando una organización se fragmenta así, su final no es inmediato, pero sí inevitable. El reloj ya corría en su contra. Para entonces, el expediente de Nacho Vega ya no cabía en una sola carpeta. Cada declaración abría nuevas líneas de investigación, nombres que antes eran intocables, ahora aparecían subrayados. Harfuch no buscaba cerrar rápido, buscaba cerrar bien. Sabía que un caso mal sellado revive al enemigo. Por eso, mientras el grupo intentaba reorganizarse, el Estado avanzaba paso a paso sin dejar huecos. En Tamaulipas el miedo cambió de rutina. Ya no se trataba de patrullas criminales visibles, sino de susurros y miradas desconfiadas. Nacho Vega había sido el punto de equilibrio entre ambición y control. Sin él, nadie sabía hasta dónde podía hablar el otro. Harfuch entendió que esa paranoia era irreversible. Cuando el crimen pierde la certeza, pierde poder y esa pérdida, aunque silenciosa, es letal. Los intentos por rescatar la imagen del grupo fracasaron. Sin Nacho Vega no había narrativa que sostener. Los viejos discursos de fuerza sonaban vacíos. Harfuch sabía que la credibilidad criminal también se destruye. Un líder capturado vivo es una grieta eterna. Cada operador lo sabía, cada financiero lo temía. El mito cayó y con él la obediencia ciega que mantenía funcionando la maquinaria. La captura de Nacho Vega dejó una lección brutal dentro del crimen organizado. No cayó por traición visible ni por exceso de confrontaciones. Cayó porque alguien entendió su lógica. Harfuch no lo persiguió por impulsos, lo estudió y cuando llegó el momento lo sacó sin ruido. En el mundo del crimen eso es peor que un enfrentamiento. Demuestra que nadie es intocable, ni siquiera quien cree controlar todo. Con Nacho Vega fuera del tablero, el grupo del Golfo quedó expuesto como nunca. Ya no había una voz que ordenara silencio ni una mano que repartiera castigos. Harfuch observó cómo el miedo se transformaba en errores operativos. Cada paso mal dado confirmaba la eficacia del golpe. La captura no buscó venganza, buscó colapso, y el colapso avanzaba lento, pero constante, sin posibilidad de marcha atrás. En los análisis finales quedó claro que Nacho Vega era el último gran articulador del orden criminal en la zona. Sin él, todo se volvió frágil. Harfuch sabía que no hacía falta ocupar territorios. Bastaba con quitar el pegamento. El grupo seguía armado pero desunido. Y en el crimen organizado la desunión es sentencia. El golpe había cumplido su objetivo central, romper la estructura sin confrontaciones mayores. A esas alturas, la captura de Nacho Vega ya no se medía en detenidos, sino en control perdido.
Los reportes mostraban lo mismo: menos coordinación, más miedo, decisiones erráticas. Harfuch entendió que el daño real no siempre se ve en la calle. Se ve cuando una organización deja de pensar como una sola y empieza a sobrevivir por instinto. Ahí, exactamente ahí, el grupo quedó herido de muerte. El golpe final no fue visible, fue interno. Con Nacho Vega fuera, nadie logró reconstruir la cadena de mando, cada intento terminaba en sospecha o traición. Harfuch sabía que ese desgaste era definitivo. Cuando un grupo ya no confía ni en sus propios líderes, se vuelve incapaz de sostener poder real. Así, sin anuncios ni enfrentamientos, el dominio criminal comenzó a diluirse hasta volverse irrelevante. Con el paso de los meses, el nombre de Nacho Vega dejó de infundir terror y empezó a sonar como advertencia. Los nuevos operadores entendieron el mensaje. El Estado ya no reacciona, anticipa. Harfuch había cambiado la lógica del juego. No persigue sombras, desarma sistemas y cuando el sistema cae no hay operador que lo sostenga. En Tamaulipas el poder criminal seguía armado, pero ya no tenía dirección ni futuro. Al final la captura de Nacho Vega mostró algo que el crimen organizado siempre quiso negar. El poder basado en el miedo es frágil cuando se enfrenta a inteligencia constante. Harfuch no necesitó exhibirlo ni convertirlo en trofeo, bastó con sacarlo de la ecuación. Desde ese momento, el grupo del Golfo dejó de marcar el ritmo y comenzó a reaccionar tarde, siempre un paso detrás del Estado. Cuando el caso avanzó a tribunales, el impacto fue doble. Nacho Vega ya no era un rumor, era un expediente sólido. Harfuch sabía que ahí se sellaba todo. Sin errores procesales, sin grietas legales, el grupo entendió que no habría rescate ni arreglo. Por primera vez en años, un líder caía y no había marcha atrás. El mensaje fue claro. La captura no era temporal, era definitiva. En los informes posteriores el conflicto no desapareció, pero perdió coordinación. Sin Nacho Vega, los golpes fueron aislados, torpes, sin estrategia. Harfuch había logrado algo clave: quitar la cabeza sin provocar una guerra abierta. El grupo seguía existiendo, pero sin visión ni control. Y en el mundo criminal, sobrevivir sin dirección es solo una forma lenta de extinguirse. Con el paso del tiempo, la captura de Nacho Vega se estudió como un punto de quiebre. No fue un operativo espectacular, fue uno inteligente. Harfuch entendió que el verdadero poder no está en la fuerza visible, sino en cortar lo invisible. Rutas, dinero, confianza, todo cayó en cadena. El grupo no perdió hombres ese día, perdió su capacidad de mandar, y eso para cualquier organización criminal es una derrota absoluta. A diferencia de otras caídas, Nacho Vega no dejó un heredero claro. Nadie levantó la mano para ocupar su lugar. Harfuch sabía que ese vacío era irreversible. Sin liderazgo legítimo, cada facción comenzó a actuar por cuenta propia. El grupo del Golfo dejó de ser una estructura unificada y se convirtió en un conjunto de células temerosas, más preocupadas por sobrevivir que por expandirse. El dominio se había roto para siempre. En los análisis finales, la conclusión fue contundente. Nacho Vega no cayó por exceso de confianza, cayó porque el Estado aprendió a esperar. Harfuch no lo persiguió con prisa, lo dejó cometer errores y cuando el momento llegó, lo capturó sin ruido. Esa paciencia fue la diferencia. En el crimen organizado, el que pierde el control del tiempo pierde todo y Nacho lo perdió sin darse cuenta. Con Nacho Vega fuera, el grupo del Golfo perdió algo más que liderazgo, perdió identidad. Harfuch entendió que las organizaciones criminales viven de símbolos. Al caer su principal operador sin confrontaciones ni rescates, el mito se rompió. Nadie quería ser el siguiente ejemplo. El miedo ya no estaba en la calle, estaba en las decisiones internas, y cuando un grupo teme decidir, su poder se evapora. La historia cerró sin aplausos ni conferencias, solo cifras, rutas clausuradas, cuentas inmovilizadas, mandos medianos fuera. Harfuch dejó que los números hablaran. Nacho Vega, el operador que movía tropas y millones, terminó reducido a un caso bien armado. Para el grupo fue una derrota sin ruido. Para el Estado, la prueba de que la inteligencia sostenida vence al miedo. La captura de Nacho Vega no fue el fin del crimen, fue el fin de una era. Demostró que incluso los líderes que mueven operadores y millones pueden caer sin un solo enfrentamiento. Harfuch no ganó con fuerza, ganó con paciencia, lectura y tiempo. En Tamaulipas quedó claro algo incómodo para el crimen organizado. El verdadero poder ya no está en el miedo que imponen, sino en la inteligencia que los observa y espera. Después de Nacho Vega, nada volvió a ser igual. Los viejos códigos dejaron de funcionar y las órdenes ya no pesaban. Harfuch sabía que ese era el verdadero resultado, romper la continuidad del miedo. El grupo seguía respirando, pero sin pulso firme. Cada decisión era dudosa, cada movimiento arriesgado.
Cuando una organización criminal empieza a preguntarse si será la próxima, ya perdió la guerra antes de actuar.